Buenas tardes. En este video ya vamos a ver las cuatro ecuaciones de Maxwell, que expresan de manera concisa y elegante toda la teoría del electromagnetismo. Antes de dar las expresiones para las ecuaciones de Maxwell, quiero ver los artículos publicados en este tema del electromagnetismo, que muestran cómo fue construyendo la teoría del electromagnetismo. Son estas publicaciones en 1855, donde Faraday's Lines of Force, la parte 1, la posterior publicación de las partes 2, 3 y 4, en 1862, hizo lo siguiente. Para explicar las fuerzas eléctricas y magnéticas estáticas, propuso una teoría física de líneas de fuerza o de campo continuas presentes en cada punto del espacio. Hizo la analogía con un fluido sin peso incompresible. Él fue el que propuso que a mayor densidad de flujo de esas líneas, más intensa era la fuerza y que las diferencias o gradientes de potencial eléctrico magnético debían ser proporcionales a la intensidad del campo eléctrico o magnético. Posteriormente encontró expresiones matemáticas exactas integrales para todo lo conocido sobre electrostática y magnetostática, como la ley de Coulomb, que resultó ser equivalente a la ley de Gauss, ya en términos del flujo de campo electrostático, la ley de Gauss para el campo magnético. Como para poder explicar matemáticamente la fuerza entre espiras con corriente, tuvo que analizar porciones diminutas del espacio, lo cual lo llevó a reformular las leyes en forma diferencial, usando vectores en cada punto del espacio, en lugar de sumar cantidades a lo largo de todas las espiras que hacían las ecuaciones integrales. Luego, para explicar físicamente la corriente eléctrica producida en una espira por un flujo magnético cambiante, es decir, la ley de Faraday, tuvo que proponer un modelo mecánico de vórtices moleculares. Ahí introdujo el concepto de rotacional de un campo vectorial, que evolucionó a un modelo de celdas elásticas que al aplicarlo a materiales aislantes lo llevó a predecir el fenómeno de la aparición de pequeñas corrientes de desplazamiento en aislantes o incluso en el vacío. En la tercera parte de este artículo, de Faraday's Lines of Force, introdujo el fenómeno de la corriente de desplazamiento, que había predicho, y de la generación de ondas electromagnéticas. En la cuarta parte, usó el modelo de vórtices para explicar el fenómeno magneto-óptico descubierto por Faraday, en el cual la luz cambiaba su plano de polarización o de vibración al atravesar un campo magnético. A pesar del éxito que tuvo su modelo de vórtices moleculares, consideró que esa hipótesis era probable solamente, pero que el modelo era muy incómodo para estar ligado a la existencia del éter. Una vez que abandonó el modelo de vórtices moleculares, se dedicó a deducir ecuaciones para explicar todos los procesos electromagnéticos sin la ayuda de ningún tipo de modelo. Esas ecuaciones fueron publicadas en el artículo con título Una teoría dinámica del campo electromagnético, publicado en 1865. En este muestra que utilizó únicamente los principios de la dinámica de Lagrange, el concepto de energía y su principio de conservación, y las leyes matemáticas que gobiernan la materia y el movimiento. El número de ecuaciones que obtuvo, que reportó, fue de 8, ya que fueron descritas en derivadas temporales totales que incluían un término, el producto de la velocidad de cargas, producto cruz con el campo magnético, que posteriormente se reconoció como parte de la fuerza de Lorentz. En ese mismo artículo describió lo que denominó la teoría electromagnética de la luz y pudo determinar la velocidad de la luz midiendo la atracción entre cuerpos que se encuentran en una determinada diferencia de potencial. De acuerdo con su teoría electromagnética, la luz consistía de variaciones magnéticas transversales rápidas y alternadas, acompañadas por desplazamientos eléctricos, es decir, campos eléctricos variables en el tiempo, donde la dirección de estos desplazamientos era perpendicular a las perturbaciones magnéticas y ambas a su vez eran perpendiculares a la dirección del rayo, de la onda electromagnética.
El artículo textualmente empezaba así: la teoría que propongo podría llamarse una teoría del campo electromagnético, porque tiene que ver con el espacio situado en la vecindad de los cuerpos eléctricos y magnéticos, y puede llamarse una teoría dinámica, porque supone que en el espacio hay materia en movimiento, que es la que produce los fenómenos electromagnéticos observados. Es decir, aquí demuestra que las ondas electromagnéticas eran producidas por cargas en movimiento acelerado. Posteriormente, en su tratado sobre electricidad y magnetismo, publicado en 1873, hizo la síntesis de la teoría electromagnética de la luz y su teoría del electromagnetismo. El número de ecuaciones en este tratado fue de 20, ya que 6 de las 8 ecuaciones fueron escritas como 3 ecuaciones para cada eje de coordenadas cartesianas. Posteriormente, en 1887, Heinrich Rudolf Hertz, un científico alemán, reformuló las ecuaciones de Maxwell para tomar en cuenta su nuevo descubrimiento, que fue la demostración experimental de que las ondas electromagnéticas podían viajar a través del aire y del espacio vacío, como habían predicho Maxwell y Faraday. Cabe señalar que Faraday, cuando descubrió el fenómeno electroóptico, en donde el plano de polarización de la luz variaba al aplicar un campo magnético, estaba convencido de que la luz, la electricidad y el magnetismo estaban relacionados. En 1889, Oliver Heaviside, en un libro con título Teoría electromagnética, en el volumen 2, hizo una depuración de las ecuaciones de Maxwell usando derivadas temporales parciales y las reformuló en la notación vectorial actual, agrupándolas de manera concisa y elegante en las 4 ecuaciones de Maxwell que conocemos actualmente. Aquí ya les presento entonces las 4 ecuaciones de Maxwell que aparecen en los libros de texto, que en algunos libros les llaman ecuaciones de Maxwell-Heaviside, porque la síntesis y la forma en términos del operador nabla, productos punto y productos cruz del operador gradiente con los campos eléctricos y magnéticos, la hizo Heaviside. La primera ecuación es la ley de Gauss, que ya vimos en el curso, en su forma independiente del tiempo para campos estáticos, para campos producidos por cargas en reposo, pero Maxwell la extendió para el caso de distribuciones de carga dependientes del tiempo y campos eléctricos dependientes del tiempo. Lo que dice esta ley es que las cargas eléctricas en reposo son fuente de campo eléctrico, estático o dinámico, y que el flujo de ese campo eléctrico es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga encerrada por la superficie cerrada, o sea, dentro del volumen encerrado por la superficie cerrada. Entonces se le extendió esta ley para el caso dinámico, porque dijo, mientras las cargas estén dentro de la superficie, van a contribuir al flujo de campo eléctrico. En su forma diferencial, como ya he mencionado varias veces, esta expresión lo que dice es que las cargas eléctricas, ya sea en reposo o moviéndose, son fuente o sumidero de campo eléctrico, porque a partir de estas fluye, hay una divergencia. Recuerden que la divergencia es el flujo por unidad de volumen de una superficie puntual que solo encierra al punto R. Son fuente de campo eléctrico si las cargas son positivas, es decir, de ahí emanan las líneas de campo eléctrico porque esta divergencia es positiva, y son sumidero de campo eléctrico porque ahí llegan las líneas de campo eléctrico porque la divergencia es negativa. El flujo es negativo si las líneas de campo eléctrico entran a esa región, entran a esa superficie. La segunda ecuación es la ley de Faraday, que en forma integral dice que un cambio en el flujo de campo magnético a través de la superficie que encierra un circuito cerrado da lugar a un campo eléctrico inducido,
tal que su integral de línea es igual precisamente al negativo del cambio en el flujo de ese campo magnético. La expresión vectorial lo que dice es que los campos magnéticos variables en el tiempo son fuente de campo eléctrico, es decir, generan un campo eléctrico que se llama campo eléctrico inducido, ¿sí?, que es perpendicular, dado este producto cruz, es perpendicular al campo magnético variable en el tiempo. Recuerden que la circulación es la integral de línea por unidad de superficie a través de una trayectoria puntual, diferencial, que solo encierra al punto R. Recuerden entonces que estas expresiones son ya locales, pues me dan el comportamiento local de los campos eléctricos y su relación con las fuentes de esos campos. La tercera ecuación es la ley de Gauss para el campo magnético, y lo que dice, como ya he mencionado también, es que no hay fuentes monopolares de campo magnético, o que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. Por lo tanto, el flujo a través de cualquier superficie cerrada siempre va a ser cero, porque hay tantas líneas que salen de una superficie cerrada cualquiera como entran a la misma superficie. Otra vez esta ley la extendió al caso dinámico a partir del caso estático. La última ecuación es la ley de Ampère-Maxwell, que dice que las corrientes eléctricas y los campos eléctricos variables en el tiempo son fuente de campo magnético, ¿sí? En su forma diferencial, pues se expresan lo mismo, que tanto las corrientes como los campos eléctricos variables en el tiempo generan campos magnéticos. En el caso de los campos magnéticos producidos por campos eléctricos variables en el tiempo, se llaman campos magnéticos inducidos, pero en ambos casos, ya sea los campos magnéticos producidos por corrientes o por campos eléctricos variables en el tiempo, son tales que son perpendiculares a las corrientes y al campo eléctrico variable en el tiempo. Como vimos a lo largo del curso, las ecuaciones integrales fueron construidas a partir de los resultados experimentales y leyes que se fueron descubriendo sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Por ejemplo, la ley de Gauss tiene implícita la ley de Coulomb, porque es consecuencia de que la fuerza entre cargas eléctricas en reposo depende del inverso del cuadrado de la distancia entre las cargas. Por lo tanto, los campos a una cierta distancia de la carga también varían como el inverso del cuadrado de la distancia. Aquí, por ejemplo, la ley de Faraday pues expresa el fenómeno de inducción electromagnética que se descubre experimentalmente. La ley circuital de Ampère-Maxwell tiene implícita la ley de Biot-Savart. Entonces aquí están todas las leyes que se fueron descubriendo, tanto electrostáticas como dinámicas, magnetostáticas. Incluyen el concepto de corrientes de desplazamiento. Bueno, pero en su forma diferencial son ecuaciones muy poderosas porque expresan el comportamiento local de los campos eléctricos. Estas cuatro ecuaciones de Maxwell son para el electromagnetismo el equivalente a las leyes de Newton para la mecánica clásica. Como saben ustedes, a partir de las leyes de Newton, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, sobre todo la segunda ley, que dice que la fuerza neta sobre una partícula con masa m va a proporcionar un cambio en la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Entonces, con la segunda ley de Newton se pueden resolver ya prácticamente todos los problemas de mecánica, conociendo las condiciones iniciales, resolviendo la ecuación diferencial. Lo mismo para el electromagnetismo. Cualquier fenómeno, cualquier problema electromagnético se puede resolver a partir de la solución de estas cuatro ecuaciones de Maxwell, y junto con si queremos ya ver las fuerzas sobre cargas en reposo en movimiento, usamos la ley de fuerza de Lorentz. En estas ecuaciones también está implícito
el principio de conservación de la carga eléctrica. La ecuación de continuidad se puede derivar a partir de las ecuaciones de Maxwell. Son consistentes con el principio de conservación de la energía. Y bueno, a partir de estas, como vamos a ver en un siguiente video, se pueden deducir ya de manera muy simple las ecuaciones de onda para el campo electromagnético, para los campos eléctricos y magnéticos. Se demuestra que se autosustentan, como se ve aquí. Los campos dinámicos se pueden autosustentar. O sea, si se genera un campo eléctrico a partir de un campo magnético variable en el tiempo que se produjo por cargas en movimiento acelerado, ese campo eléctrico puede estar variando en el tiempo y a su vez genera un campo magnético, etc. Y eso es lo que da lugar a la generación de ondas electromagnéticas a partir de cargas aceleradas. Finalmente quiero mencionar que estas ecuaciones tienen una gran elegancia y demuestran de manera contundente lo que les decía al principio del curso, que las matemáticas para la física, más que ser una herramienta, son un lenguaje. Estas ecuaciones me dicen cómo se comportan, cómo se generan los campos eléctricos y magnéticos, la relación que hay entre ellos, cómo se propagan, sus propiedades geométricas. O sea, toda la física de los campos eléctricos y magnéticos está condensada en estas 4 ecuaciones. Es importante aprender a leer estas ecuaciones, ¿sí?, a través de una asimilación de los conceptos de divergencia y rotacional de un campo vectorial. Por eso es tan importante que ustedes repasen o revisen esos conceptos para tener un mejor entendimiento de estas 4 ecuaciones. Bueno, pues con este video termino este tema de ecuaciones de Maxwell. Bueno, falta ver la ecuación de onda, que se deducen a partir de estas ecuaciones. Pero bueno, aquí termino este video. Muchas gracias. Hasta luego.